El salón estaba más frío que la mañana de afuera. Un frío que subía por el suelo de mármol hasta los huesos. Se sentía incluso a través de las finas zapatillas, la única parte de ti que no estaba envuelta en seda. El vestido era demasiado pesado para tu figura, capas y capas de brocado marfil cosidas con hilo de oro, cada pliegue presionando contra tus costillas como una silenciosa advertencia. El aro de perlas se deslizó una vez sobre tu cabeza antes de que una mano detrás de ti lo arreglara. Nadie te preguntó si te dolía. Nadie te preguntó si podías respirar. El incienso se enroscaba en el aire en cintas, dulce y sofocante. Los sacerdotes habían estado cantando desde el amanecer, sus voces bajas e interminables, llenando el techo abovedado como el agua que sube de un pozo. A ambos lados del pasillo, los rostros se volvían hacia ti. No para celebrar, en realidad. Sus sonrisas eran delgadas, educadas, del tipo que se usa en funerales y cenas políticas. Tras ellos, las columnas talladas proyectaban largas sombras sobre las filas de nobles, cada uno calculando el costo y la ventaja de lo que estaban a punto de presenciar. Tenías 11 años. Y el hombre que te esperaba al final del pasillo, el rey Corvinar, gobernante de Virelia, tu tío de sangre, tenía 37. Tenía las manos cruzadas, la pesada cadena de la ceremonia brillaba en su garganta, la mirada fija en ti con una quietud indescifrable. No sonrió. Lo que buscabas no era amor. Era supervivencia, por él, por su trono, por la frágil red de alianzas que tu cuerpo debía asegurar. Pero para ti, sobrevivir significaba algo completamente distinto. Y antes de continuar, quiero que te imagines en su lugar, que imagines lo que significó que te firmaran la vida antes de siquiera entender lo que significaba vivirla. Si estas historias no contadas te importan, si crees que las voces de chicas como Alenya no deberían perderse, suscríbete ahora. Aquí es donde las recordamos. La música empezó, lenta, pausada, de esas que parecían marcarte el paso. La cola de tu vestido se arrastraba detrás, llevada por dos chicas mayores que tú, con la mirada baja. El aroma a velas de cera de abeja se intensificaba al pasar junto al altar. El hermano Taren, el confesor real, te miró una vez, el tiempo justo para delatar la vacilación en su bendición. Cuando Corvinar te tomó la mano, sus dedos eran cálidos, el apretón firme y definitivo. Los votos llegaron en un idioma más antiguo que cualquiera de ustedes, pronunciados por el sacerdote como si estuvieran grabados en piedra. Los repitiste sin pensar, tu voz un hilo en el aire, absorbida por la acústica de la cámara. El anillo se deslizó en tu dedo, oro tan frío que parecía húmedo. Los aplausos se alzaron, moderados y obedientes. En la galería, tu madre, la reina viuda Maerin, estaba sentada a la sombra, con las manos entrelazadas en el regazo, con el rostro sereno, como la máscara que la corte le había enseñado hacía mucho tiempo. El festín comenzó antes de que pudieras tragar la sequedad de tu boca. Bandejas de caza asada y frutas confitadas llenaban las mesas. Las risas resonaban como truenos lejanos, pero nadie te miraba directamente a menos que fuera necesario. Corvinar bebió profundamente, su mirada recorriendo a los señores y damas reunidos con la satisfacción de quien acaba de conseguir no una esposa, sino una pieza inquebrantable en un juego político. Cuando se dio el brindis final y las antorchas a lo largo de los muros ardieron más lentamente, la voz de un heraldo anunció el momento esperado. Se formó la procesión nupcial, un estrecho pasillo de cuerpos y velas que conducía a una puerta por la que nunca antes se había pasado. Te levantaste. El vestido susurró contra el mármol al caminar, la sombra de Corvinar se extendía a tu lado. Tras la puerta, el aire sería diferente. Más cercano. Más cálido. Y lo que sea que te aguardara allí no te dejaría regresar igual. Se decía en las cámaras del consejo que el matrimonio era inevitable. No por amor, ni siquiera por conveniencia, sino por la pureza del linaje vireliano. En los anales reales, primos se habían casado con primos, tíos con sobrinas, y hermanos habían comparecido ante el altar con sus hermanas, todo bajo la solemne bendición de la iglesia.
Cada unión se escribía como un triunfo, nunca como un robo. Tu nombre se añadiría ahora a esas páginas, grabado en la historia junto a mujeres cuyos rostros hacía tiempo que se habían desvanecido de la memoria. Tras las puertas talladas del estudio privado del rey, el razonamiento se desvelaba. Lord Bastián, hermano menor de Corvinar, había sido el primero en expresarlo en voz alta: manténla cerca, y ningún rival podrá reclamar. Hablaba como si fueras una joya guardada en un cofre, una pieza de oro que de otro modo podría ser robada. Corvinar escuchaba en silencio, tamborileando con los dedos en el brazo de su silla, mientras los demás consejeros asentían. Una sobrina estaba más segura que una princesa extranjera. Una niña era más fácil de moldear que una viuda con sus propias lealtades. La gente más allá de los muros del palacio escuchó otra versión. Que el matrimonio era una bendición de Dios, destinada a unir a la familia tras años de guerras fronterizas y a honrar al difunto rey, tu padre. Los sacerdotes lo repetían en sermones. Los comerciantes lo susurraban en el mercado. Sin embargo, en las cocinas, en los establos y en los pasillos de los sirvientes, la conversación era más áspera. Algunos decían que el rey temía que otra casa te usara como moneda de cambio. Otros decían que temía la mirada en los ojos de tu madre, la silenciosa rebeldía que había sobrevivido a la viudez. La noche del banquete, mientras la música y el vino endulzaban el salón, las cartas se movían en la sombra. Una, sellada con lacre negro, salió por la puerta sur bajo la manga de un mensajero vestido de civil. Otra, con el escudo de un ducado vecino, llegó sin previo aviso y fue llevada directamente a la cámara del rey. Nunca conocerías su contenido, solo la mirada de Corvinar se posaba en ti después, midiendo, como calculando cuánto podrías costarle algún día. Tu madre intentó hablar contigo una vez más, y te encontró en el pasillo entre el banquete y la procesión. Los guardias solo permitieron un breve intercambio. Su mano era cálida alrededor de la tuya, su voz un susurro. Recuerda quién eres, incluso cuando te digan lo contrario. Antes de que pudieras responder, la arrastraron de vuelta entre la multitud. Cuando los últimos invitados se marcharon, los pasillos se vaciaron. El silencio se sentía diferente ahora, más denso, como si la piedra misma hubiera estado escuchando. Caminaste junto a Corvinar, tus pasos resonando al unísono, la cola de tu vestido rozando las paredes. Cada puerta que pasaba se cerraba tras de ti, una a una, hasta que solo quedaba la última. El guardia que estaba allí hizo una reverencia y se hizo a un lado. Corvinar abrió la puerta él mismo, con la mano pesada sobre el pestillo. Más allá, la luz era tenue, el aire más cálido, con un ligero aroma a vino y cedro quemado. Al cerrarse la puerta tras uno, el mundo exterior dejó de existir y los muros se cerraron. Te dijeron que el palacio ahora era tuyo. Cada salón, cada cámara, cada jardín, el dominio de una reina. Pero no tardé mucho en ver la verdad. En cuanto salías de tus aposentos, las miradas te seguían. No solo de los cortesanos con sus vestiduras enjolladas, sino también de los sirvientes inmóviles en los rincones, los guardias en cada puerta, los escribas con sus rápidas miradas. Cada movimiento que hacías, la forma en que sostenías las manos, el tiempo que te quedabas junto a una ventana, los platos que tocabas en la mesa, era observado. Registrado, en algún lugar, en la mente de alguien. Fue en esas primeras semanas que conociste a Lady Isolde Forremont. Se acercó a ti con la naturalidad de quien sabe moverse sin levantar sospechas. Esbelta, vestida de azul y gris apagados, con su cabello oscuro oculto bajo un velo bordado, parecía común y corriente junto a los relucientes cortesanos. Pero notaste la diferencia, ni se inmutó al cruzar su mirada con la tuya. Te sirvió el té sin hacer preguntas, te ajustó la manga sin comentar tu postura, y en una ocasión, cuando un par de nobles susurraron lo suficientemente alto como para que pudieras oírla, cambió de postura para que sus palabras se perdieran sin ser escuchadas. El hermano Taren era diferente. Su presencia era más una sombra que un escudo. El confesor real se movía como la marea, lento, pausado,
siempre donde uno no lo esperaría. Su coronilla calva reflejaba la luz de las velas de la capilla, su rostro surcado era indescifrable. Hablaba poco, pero lo pillaste observando más de una vez, no como los demás, sino como si sopesara la verdad con el registro que había jurado guardar. Las comidas eran lo peor. La mesa principal se extendía como un campo de batalla, con Corvinar a la cabeza, su mirada oscilando entre sus invitados y tú. La conversación nunca era privada, un murmullo junto a ti podía repetirse, alterarse y volver a ti antes del anochecer. Aprendiste rápidamente que no decir nada era más seguro que responder incluso a la pregunta más simple. Los días se difuminaban en una silenciosa actuación. Levantarse al amanecer. Recorrer los senderos del jardín. Asistir a la corte. Sentarse junto al rey. Tu rostro estaba acostumbrado a la quietud, tu voz a la suavidad. Cada error, un tenedor caído, un paso en falso en el baile, se recordaba durante más tiempo que cualquier éxito. Fue Lady Isolde quien te enseñó a desaparecer a plena vista. Si se olvidan de mirarte, dijo una mañana mientras te ataba el vestido, no entenderán qué querías decir al devolverte la mirada. Lo practicaste, la ligera inclinación de cabeza, la ausencia de reacción, la forma de parecer presente sin ser accesible. Pero el precio de la quietud aumentó. El color desapareció de tu rostro hasta que incluso los sirvientes murmuraron que te veías mal. La comida perdió su sabor y tu apetito se redujo a casi nada. Las mangas de tus túnicas colgaban más sueltas en las muñecas. Al principio, Corvinar solo se dio cuenta para comentar que estabas demasiado delgada para los retratos de estado. Después, no dijo nada. De noche, el palacio permanecía en silencio, pero jamás dormía. En algún lugar, se oían pasos en el pasillo, frente a tu puerta. Una bisagra crujió y se detuvo. A veces, imaginabas las paredes inclinándose, escuchando tu respiración. Aprendiste la habilidad que no pretendían enseñarte, volverte ilegible. Y en la quietud entre tus propios latidos, comenzaste a comprender, el silencio no era solo protección. Era el único poder que te permitían. Comenzó con notas que nunca te llegaron. Tu madre, la reina viuda Maerin, las envió a través de sirvientes de confianza, un trozo doblado bajo una bandeja, una sola flor prensada donde la encontrarías. Cada una desapareció antes de llegar a tus aposentos. Los guardias de tu puerta, educados pero inflexibles, no te dijeron nada. Cuando le preguntaste a Corvinar si se encontraba bien, su respuesta fue una leve sonrisa. Pasaron días antes de que la volvieras a ver. Ocurrió en el jardín del palacio, un lugar que rara vez visitaba sin que media corte te siguiera de cerca. Esa mañana, los senderos estaban extrañamente vacíos. Ella estaba junto a la fuente, su vestido de luto era del violeta intenso de la fruta magullada, con destellos plateados en su cabello trenzado. Sus ojos, del mismo verde que los tuyos, se iluminaron un instante al verte. No estaba sola, Lady Isolde caminaba un paso detrás, con dos guardias flanqueándolas. Aún así, el momento parecía robado. Tu madre te tomó las manos, apretándolas con fuerza, como si pudiera retenerte allí con pura fuerza de voluntad. Sus dedos eran fríos, su voz apenas era un susurro. Te lo quitarán todo si lo permites, dijo. Incluso tu nombre. Guárdate algo, Alenya. Lo que sea. Querías responder, decirle que ya habías aprendido a mantener partes de ti mismo ocultas donde nadie pudiera tocarlas. Pero los guardias se movieron, uno carraspeando. El sonido atravesó el frágil espacio entre ustedes. Soltó tus manos lentamente, su expresión recuperando la cuidadosa neutralidad que exigía la corte. Nos vemos pronto, dijo, aunque sus palabras no transmitían convicción. Por la tarde, la noticia corrió por todo el palacio, la reina viuda Maerin había enfermado y se retiraría a su finca en las colinas del norte hasta recuperar la salud. El comunicado oficial hablaba de aire fresco y descanso. Tú lo sabías.
La enfermedad era la ficción más conveniente de la corte, una forma ingeniosa de destituir a alguien sin la mancha de la acusación. Desde tu ventana, observaste su partida. Su carruaje cruzó la puerta bajo el escudo de la casa real, con las cortinas corridas. Ella no miró atrás. Permaneciste allí mucho tiempo después de que desapareciera de la vista, con el aire invernal filtrándose por el cristal. El jardín parecía más pequeño al día siguiente. El agua de la fuente fluía más despacio, la luz del sol más tenue. Sin ella, el espacio se sentía como el resto del palacio, vigilado, medido, esperando a que dieras un paso en falso. Y en el fondo, lo comprendiste, el mensaje que había intentado darte en ese breve encuentro no era solo una advertencia. Era una despedida. Todo empezó con tu ausencia en una fiesta. La razón, dada en voz tan alta que se oyó, fue que te encontrabas mal, un poco afectado por la fiebre invernal. Los cortesanos asintieron con simpatía, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Para la semana siguiente, te perdiste la procesión de primavera y los rumores empezaron a cambiar de forma. Algunos decían que estabas embarazada. Otros afirmaban que la presión de la realeza había sido demasiado para alguien tan joven. Unos pocos, más audaces en la seguridad de sus alcobas sombrías, se preguntaban en voz alta si habías disgustado al rey. Escuchaste fragmentos de todo a través de Lady Isolda. Te los trajo no como chismes, sino como advertencias, para que pudieras ver cómo te pintaba la corte en tu ausencia. También te trajo pequeños consuelos, una ramita de lavanda metida en un pañuelo doblado, una rebanada de pan con miel envuelta en tela, un trozo de cinta que, según ella, había pertenecido a tu madre. Estas eran muestras del mundo más allá de tus aposentos, prueba de que alguien aún te consideraba más que un simple nombre en un libro de cuentas. El palacio continuó sin ti, como un río fluye alrededor de una piedra. Se celebraron banquetes, se firmaron tratados, los nobles visitantes fueron recibidos y despedidos. La presencia de Lord Bastian junto al rey se hizo más constante, su voz se alzó en el consejo. Donde antes te sentabas junto a Corvinar en eventos públicos, ahora era Bastián quien se acercaba para hablarle al oído. Cuando tu nombre aparecía, era en boca de otros. La reina descansa, decían. La reina está bajo el cuidado de los médicos. A veces era, la reina reza a diario por el reino, como si estuvieras recluido en una cámara sagrada. Te convertías en una historia que podían reescribir a voluntad, y cada relato te alejaba aún más de la verdad. Una vez, Isolda se atrevió a colarte en la galería menor durante una sesión del consejo. Te sentaste tras el biombo tallado, cuya celosía ocultaba tu rostro, pero dejaba pasar el sonido. Hablaban de ti como si fueras un pariente lejano, una responsabilidad abstracta. Un señor sugirió enviarte al retiro costero, hasta que mejore su constitución. Corvinar no estuvo de acuerdo, pero tampoco te defendió. Su silencio tenía el peso de un permiso. En el espejo, notaste los cambios de los que ya hablaban en voz baja. Los pómulos hundidos. La cintura de tus vestidos, demasiado anchos. Las ojeras tenues, como moretones que nunca sanaban. Ya no reconociste a la chica que había caminado hacia el altar vestida de marfil y oro. Una tarde, mientras la lluvia azotaba los cristales, oíste voces en el pasillo, fuera de tus aposentos. El tono era enérgico y profesional. Habían llamado al sastre real. Las instrucciones de Corvinar eran claras, necesitaba un conjunto de prendas de seda del más fino tejido, forradas con hilo de plata. El sastre preguntó si eran para una coronación o una boda. La respuesta llegó sin vacilar. Son para su entierro, dijo el rey. Las palabras impactaron el aire como una piedra caída, y luego los pasos se alejaron. Te quedaste paralizado en tu silla, mirando la lluvia resbalando por el cristal. Afuera, el río crecía con la tormenta, llevándose cosas invisibles. Dentro, sentiste que las paredes se acercaban un poco más. Ocurrió en la hora tranquila antes del amanecer,
cuando los pasillos aún olían a las antorchas apagadas de la noche anterior. Ningún anuncio, ninguna reunión de médicos. Solo el sonido de pasos apresurados fuera de la puerta, el crujido de telas cuando alguien entró y luego se detuvo, como si no quisiera cruzar el umbral. Cuando Lady Isolda llegó a ti, tu piel ya estaba fresca bajo su tacto. Tenías los ojos cerrados, los labios ligeramente entreabiertos, como si te hubieras quedado dormida y simplemente hubieras olvidado despertar. No había señales de forcejeo. Ninguna palabra de explicación. Las órdenes del rey llegaron rápidamente, nada de campanas, ni lamentos públicos, ni llamar a ningún sacerdote hasta que el cuerpo estuviera preparado. Le ordenaron a Isolda que ayudara. Te lavó en silencio, con las manos firmes, aunque se le cortó la respiración más de una vez. El agua se enfrió rápidamente en la palangana. Te vistió con las vestiduras funerarias que Corvinar había encargado, seda pálida, como la luz de la luna, forrada con hilo de plata, la tela se deslizaba como el agua sobre tu frágil figura. Un círculo de perlas fue colocado sobre tu cabeza, con mechones de tu cabello castaño dispuestos en perfecta simetría. Se deslizaron anillos en dedos que ya no podían enroscarse alrededor de ellos. La cámara olía a mirra y cera de abejas. Las cortinas estaban cerradas, la luz interior era tenue y extraña. Cada paso del ritual era preciso, cada movimiento supervisado por un silencioso sirviente de la corte. Nadie pronunció tu nombre. Nadie te miró directamente a la cara durante más de un instante. Al terminar, te colocaron en un cofre de nogal pulido, forrado con más seda, con la tapa tan ajustada que, una vez cerrada, no se podía abrir sin astillar la madera. La corte no volvería a verte, ni siquiera de lejos, ni siquiera para una despedida definitiva. En la capilla, el hermano Taren se encontraba solo ante el libro de cuentas real. Su pluma se cernía sobre tu nombre en la línea de sucesión. Hizo una pausa, apenas respirando, y luego lo trazó con una tinta tan negra que pareció tragarse las letras enteras. En los márgenes, escribió una breve nota, sin descendencia. Fallecido sin causa. Era todo lo que quedaría de ti en el registro oficial. Al mediodía, el ataúd había sido llevado por el pasillo de servicio hasta la cripta real, donde el aire era frío y quieto. No hubo procesión, ni se colocó una corona sobre la lápida. En la superficie, el palacio bullía con los asuntos del gobierno, peticiones escuchadas, comidas servidas, disputas resueltas, como si nada hubiera sucedido. Solo Isolda permaneció en la habitación vacía, con los dedos apretados contra la manga del vestido que usaste el día anterior. Lo dobló con cuidado, lo guardó en un cofre y cerró la tapa. Sabía que la orden que le prohibía hablar de ti era absoluta. Pero en el silencio, hizo su propia promesa, recordarte exactamente cómo eras antes de la seda y las perlas, antes de que la tinta borrara tu nombre. Los susurros tienen una forma de sobrevivir donde la verdad no puede. En las semanas posteriores a tu entierro, el palacio hizo todo lo posible por sellar cualquier resquicio por el que pudiera colarse tu nombre. La versión oficial, que habías fallecido tranquilamente mientras dormías, se repetía con precisión mecánica. Sin embargo, en los mercados, en los claustros, en los rincones llenos de humo de las tabernas, surgieron otras historias. Algunos afirmaban que habías sido envenenado. Otros, que te habías enfermado de pena. Nadie se puso de acuerdo, pero todos coincidieron en una cosa: la reina era demasiado joven para morir sin motivo. El reinado de Corvinar empezó a tambalearse bajo el peso de aquellos murmullos. Donde antes se alzaba en el gran salón con la serenidad de un hombre inquebrantable, ahora se movía con mayor agudeza, como si cada pregunta ocultara una acusación. Su consejo se redujo, la voz de Lord Bastian se hizo más fuerte. Los enviados de los reinos vecinos empezaron a elegir sus palabras con más cuidado, y sus cartas llegaban con menos garantías. Lejos de la capital, la reina viuda Maerin se mantenía en su propiedad en las colinas del norte. Su exilio se presentaba como descanso, pero los guardias de sus puertas contaban otra historia.
Recorrió sola los jardines, con sus vestidos de luto oscurecidos por el negro y su correspondencia reducida a lo más básico. Quienes la vieron juraron que llevaba algo doblado en la mano, un trozo de seda, creían, desgastado por el exceso de contacto. En palacio, Lady Esodo guardaba su propia reliquia. Escondida en el fondo de un cofre, bajo sus sábanas, yacía la cinta que una vez te había puesto en la palma de la mano, ahora ligeramente perfumada con la lavanda que había colocado junto a ella. Nunca habló de ti, pero su lealtad era visible en las cosas que se negaba a hacer, las preguntas que no respondía, los silencios que permitía prolongarse hasta zanjar el tema por completo. El hermano Taren continuó con sus deberes, el libro de cuentas real ya sin tu nombre. Recorrió los pasillos de la capilla con el paso lento de quien cuenta cada paso como penitencia. Al pasar junto a la cripta, sus ojos se dirigían a la puerta sellada, pero no entraba. El peso de la tinta negra en el margen parecía seguirlo, una marca no solo en el registro, sino en su propia conciencia. La corte se adaptó rápidamente, como siempre. Se reanudaron los festines. La música regresó a los salones. Sin embargo, había pequeños recordatorios, la forma en que la luz del sol iluminaba el espacio vacío junto al trono de Corvinar, la silla donde antes se sentaba durante las audiencias ahora apoyada contra la pared. Y en un rincón lejano del gran salón, apenas visible tras un tapiz, se alzaba el trono infantil tallado para tu coronación. Nadie se había molestado en moverlo. El polvo se posaba sobre los brazos dorados, opacando el oro, suavizando las cabezas de león hasta convertirlas en formas vagas. Reposaba en la sombra, esperando a alguien que nunca llegaría. El aire allí era más frío, como si la piedra recordara. Y para quienes se topaban con ella, un sirviente, un escriba, un cortesano que se equivocaba de camino, la visión los detuvo un buen rato, antes de alejarse en silencio, llevándose consigo el eco.